contarles algo, porque a veces escucho que en muchas, digamos, plataformas he escuchado de hermanos acerca de hermanos que predican que tienen un gran conocimiento sobre diferentes temas bíblicos y toda esa cosa. Yo quiero decir que todo eso uno lo obtiene mirando, leyendo y copiando cosas que otros ya han hecho anteriormente. Entonces, que no es una cosa que uno invente ciertas cosas, ¿no? O las pueda crear por sí solo, pero pues todo viene por el estudio. Quizás ustedes más adelante van a predicar algo acerca del Apocalipsis y van a decir, se van a acordar de algo que hablamos aquí y lo van a transmitir, a retransmitir. Y les he contado, creo, que me comentaba el hermano Wayne Partain y acerca de cuando yo le pregunto, hermano, ¿cómo ustedes saben todas estas cosas? No, hermano, dice, nosotros leemos comentarios de gente de todas las denominaciones y sacamos lo mejor de cada uno de esos. Entonces vamos estudiando y vamos armando lo que es un comentario bíblico. De manera que eh, todos han ido copiando algo de alguien, aún los más sabios, los más entendidos, ¿ya? Y todos van sacando la riqueza de la escritura. De manera que cuando yo digo algo, no es nada nuevo porque ya está escrito. Nada más que a lo mejor ustedes no lo sabían, algunos, otros ya lo sabían, ¿ya? Pero es así, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos compartiendo, vamos creciendo todos juntos, vamos aprendiendo de las cosas de Dios y lo vamos poniendo en práctica lo que es necesario o también lo vamos compartiendo con otras personas. Así que quería contarles eso porque ustedes también pueden hacer lo mismo que estoy haciendo yo y con otras personas, con otros hermanos, compartir eso. Yo digo porque recién, mire, recién estaba, ¿dónde me quedó? No sé si ustedes en el colegio le llamaban torpeo a esto, cuando anotaban cosas así para hacer las tareas en el colegio, o se escribían en la mano aquí. Entonces, cuando tenían un examen, una prueba en el colegio, estaban así, mirándose la mano, qué sé yo, sin que Eso, se eso notara. se llamaba la polla. ¿La polla? Ah, ah. Ah, ya. Bueno, usted con la polla llegó a ser abogado, ¿no es cierto? Entonces, Machete le decíamos nosotros. ¿cómo le dice usted, hermano? Machete le decíamos nosotros. Machete. Bueno, aquí le llamamos torpeo. Entonces, se escribían los dedos en las manos aquí uno, la respuesta de los exámenes, ¿ya? Entonces, bueno, yo estaba haciendo mi torpeo aquí hoy día, porque hay una palabra que está en el 16 y estaba estudiándola, ¿ya? Y viendo algunas cosas que me parecen. Además, hoy día, tenemos una ventaja nosotros que no tenían muchas personas. Por ejemplo, hace, no sé, 20 años atrás, nosotros teníamos un montón de libros, estos libros así, que están, no se ven ahí porque está, pero tengo un montón de libros y ¿cómo se llama? Para estudiar algo, uno se ponía arriba de la mesa o al escritorio, no sé, un libro de una cosa, otro libro de otra y así, para ir leyendo, ir escribiendo, ir estudiando, aprendiendo. Hoy día tenemos la ventaja que tenemos un computador y adentro del computador tenemos todo. Yo estoy aquí conversando con ustedes y ustedes me siguen viendo, pero yo estoy mirando otras cosas o diccionarios bíblicos, muchas versiones de la Biblia, ya, comentarios bíblicos, ya, todo eso. Entonces ayuda bastante eso. Bueno, quería comentarle eso, pero vamos ahora a lo que vinimos, ¿ya? Al capítulo 15. Estamos hablando en el verso 3, me comentan los hermanos que ahí quedamos, y dice, y cantan el cántico, vamos a leer desde el verso 1, 15, 1 del libro de Apocalipsis. A ver, el 15, 1, ¿ya?
Dice ahí, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Cuando hablamos de plaga, yo creo que dije una frase, ¿no? No sé si se acuerdan, calamidad, ¿ya? Uno revisando los diccionarios ahí, las calamidades en algunas versiones, ¿ya? Algo desastroso, algo terrible, un castigo. Y cuando hablamos de las plagas, ¿a dónde se nos lleva la mente, hermanos? Cuando hablamos de las plagas, nos lleva la mente, los que hemos leído la Biblia, la mente va ¿a dónde? A Egipto, ¿no es cierto? Allí las 10 plagas que Dios le mandó a los egipcios. O sea, con ellas castigó a los egipcios. ¿Por qué? Por su maldad, por su pecado, por no tomar en cuenta a Dios, en fin. Entonces, también aquí, en este texto, vienen 7 ángeles con las 7 plagas postreras, o sea, las últimas, ¿ya? La palabra postre, creo que lo conversamos, es la palabra postrero y es lo último que comemos, lo más rico, pero aquí no es lo más rico, es lo más doloroso, lo último que va a llegar sobre las naciones que están en el pecado. Dice 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el libro de Hebreo, ¿no? ¿Ya? Vi también, verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Dice que no era un mar de vidrio y no era en vidrio, era como algo semejante, ¿ya? Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrios con las arpas de Dios. Dice el 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. ¿Quiénes son los que han alcanzado la victoria sobre la bestia? Son los santos, ¿ya? Sobre la bestia y su imagen, ¿ya? Y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Las arpas es un simbolismo para referirse a la alabanza que se le da a Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y viene toda esta alabanza a Dios, ya cuando va a venir también el castigo sobre los enemigos de Dios. Ya me gusta hablar de los enemigos de Dios porque esos son realmente estos pueblos que perseguían al pueblo de Dios y perseguían a Dios. Así dice Pablo también, que iba persiguiendo, ¿ya? Al pueblo a los cristianos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y el Señor le salió en el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ya? O sea, cuando se va persiguiendo a un cristiano o a un grupo de cristianos, la persecución es contra Cristo, es contra Dios, porque Dios se identifica con ellos, ¿ya? En este caso. Entonces, aquí tenemos, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. No era exactamente eso, sino como cantaban ellos también, Moisés. Y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, ¿ya? Quiere decir que tiene todo el poder. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ah, no sé si leímos el capítulo 19 del libro de Salmo, ¿no? Sería bueno leerlo un poquito, ¿ya? Capítulo 19. A ver si podemos leer. Hermana Marisa, ¿está por ahí? Por favor, si podemos leer el capítulo 19, versos 7 al 11 del libro de Salmos. No le escucho. El Tiene micrófono, hermanita. el micrófono apagado. Ti- El micrófono está apagado, hermana. Mío está prendido, mi hermanito. Un momento, hermano.
No, sigue apagado el micrófono, hermana. Ya. Después, enseguida sigue, hermana. Una vez que ya vamos ¿cómo se llama? A cambiar de lector en este momento. Hermano Rogelio, ¿puede leer, por favor? También tiene el micrófono apagado. No, ahí está. Ahora sí. 19, ¿cuánto? 8. Verso 7 al 11, por favor. Bueno, ¿cómo no? No, Salmos son. Salmos capítulo Adelante, escuchamos. 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Sigo? Hasta el 11. Bueno, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la, y, y que la destila el panal. Bueno, mire, ¿por qué cito este versículo? Porque el texto que estamos leyendo dice, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea en el verso 7, voy a hacer tres lecturas distintas, por favor. Primero, se le llama la ley, verso 7, ¿ya? Segundo, se le llama el testimonio también en el verso 7. Después se le llama mandamientos, ¿ya? Mandamiento. Y después se le llama El temor. preceptos, Ah, ¿verdad? Preceptos también. Después se le llama el temor de Jehová. Después se le llama los juicios de Jehová, ¿ya? Entonces, todas estas formas de llamar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque leí y conversé con una persona que era de los adventistas. Y entonces, en un estudio de una plataforma, me decía que en los mandamientos de Dios no es lo mismo cuando se habla de preceptos. Son cosas distintas. La palabra de Dios se llama de diferentes maneras porque Dios usó esos términos. Entonces uno debe darle ese calificativo a la ley de Dios. Ahora bien, dice otra cosa interesante aquí en estos versículos, verso 7. Dice que la ley de Jehová, ¿qué cosa es? Perfecta, ¿verdad? perfecta. Ok. Luego dice que el testimonio de Jehová, ¿qué es lo que es? Convierte el alma. No, es fiel. Es bien. Estamos viendo los calificativos de la ley de Jehová. Luego, los mandamientos de Jehová son, ¿qué cosa? Rectos. Rectos, Rectos. Que ¿ya? alegran el corazón. Luego, Corazón. el precepto de Jehová, ¿qué es lo que es? El precepto de Jehová es puro, es Es puro, puro. puro, Bien. que alumbra los ojos. Nada más, no siga para allá. Sígame la corriente nomás. Hágame creer que estoy haciéndolo muy bien, ¿ya? Dice el verso 9, el temor de Jehová, ¿qué es lo que es? Es limpio. Es limpio, ¿ya? Y los juicios de Jehová son Todo justo. Son verdad. verdad. Todos Yo- justos. Ahí me parece que ahí, ya, hermana Marisa. Ahora sí, Sí. ¿no? Ahora Ya, sí, hermano. ya, bueno, así pasa algunas veces, ¿no es cierto? Dice, esas cosas, esos calificativos que se le dan a la ley de Dios, a este sustantivo, llevan a otra cosa más. Mire, volvamos atrás al verso 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es lo que logra la ley de Jehová? Convierte el alma. Convierte el alma. El alma en el pecado la convierte a un alma santa.
a un Santo. alma, ¿ya? Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel que hace, ¿qué cosa? Sabio al Sabio sen- al sencillo. Sabio, ¿Se fijan? sí. Tenemos tres lecturas distintas. Luego dice, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué es lo que hacen los mandamientos rectos? Alegran el corazón. Alegran el corazón. Muy bien. El precepto de Jehová es puro. ¿Y qué es lo que hace el mandamiento puro? Los mandamientos de Jehová son Alumbra. Alumbra Alumbra los ojos. Yo tengo un montón de textos aquí en mi versión, en la Biblia, que he ido anotando con el tiempo, que he ido estudiando esto. El temor de Jehová es limpio. ¿Qué es lo que hace? que permanece para siempre. Para siempre, según Primera de Pedro 1, 24, 25, ¿verdad? Y los juicios de Jehová son verdad, todos son Justos. justos, ¿ya? Ahora, todos estos son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes es amonestado? Es amonestado con la ley de Jehová, con el testimonio de Jehová, con los mandamientos de Jehová, con los preceptos de Jehová, con el temor de Jehová, con los juicios de Jehová. ¿Se fija? Entonces, cuando cantan el cántico, yo estaba leyendo el capítulo de Éxodo, capítulo 15 del libro de Éxodo, y tengo marcado aquí acerca del cántico de Moisés. Dice, sí, tengo aquí el capítulo 15, eh, verso 1 al 27 del libro de Éxodo, ¿ya? Entonces, en lo que cantan ellos, están recordando todas estas cosas de Dios. Dice el verso 26, y dijo, si oyerais atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicierais lo recto delante de sus ojos, y dierais oído a sus mandamientos, y guardarais todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Todo esto que estamos viendo aquí tiene que ver con lo que significaba para Moisés, para el pueblo de Israel, la ley de Dios. La ley de Dios. Cuando uno lee en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15 y el verso 3, dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. Dígame, hermanos, ¿quiénes cantaban el cántico de Moisés aquí en el capítulo 16? Perdón, el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Los santos, hermano. A ver, Los santos. di- claro, los santos, dice, el, Moisés y los israelitas, hermano. el 7, estoy en el 15, dice, el 7:1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, como dice el hermano Jorge, ¿quiénes habían alcanzado la victoria? Los santos, hermano. Los cristianos, claro, los santos. Habían alcanzado la victoria ¿sobre quién? Sobre la bestia. ¿Y quién más? Y su imagen, ¿ya? Y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Las arpas de Dios significa la alabanza, no significa que tenían arpas, instrumentos materiales para eso, ¿ya? Entonces, me acordé de ese texto, ¿ya? Cuando leía el versículo 3 que decía, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Por qué? Porque Moisés reconoce la grandeza de los mandamientos de Dios, ¿ya? Y también estos santos reconocen y los ángeles reconocen la grandeza de los mandamientos de Dios, lo que logran los mandamientos de Dios, ya sea precepto, mandamiento, estatuto, como lo llamen, pero logra
hacer hombres sabios, convertir almas y muchas otras cosas más que leímos aquí en el texto de ¿cómo se llama? De Salmo, ¿no? Entonces, limpia, ah, dice, lleva la verdad, ¿ya? Convierte del mal camino y todo aquello. Entonces, es algo que a mí me llama la atención en eso. En el capítulo, ya leímos, o les dije del capítulo de Éxodo 15:1 al 27. En realidad ellos no estaban cantando el cántico registrado allí en ese capítulo, pero sí estaban cantando como Moisés cantaba, alabando a Dios. Estaban registrando las palabras, el sentido en que cantaron un cántico simbolizado por el de Moisés, ¿ya? Cantando después la victoria del pueblo y así. Entonces, es algo que debemos también considerar. Y este cántico combina la alabanza por el poder de Dios. Dios es poderoso. Y nosotros, como esos hombres, esas almas de aquellos tiempos, triunfaron sobre el mal y sobre el pecado, estamos también triunfando sobre el pecado, sobre el mal, sobre la bestia. Hoy día tenemos una cantidad de una forma de persecución tan tremenda. Yo digo, en Chile estamos, pero realmente llenos de corrupción, llenos de corrupción. Y miro a los países vecinos y pasa lo mismo, porque Satanás y porque los instrumentos de Satanás están haciendo eso, sembrando la corrupción, sembrando el pecado. Y hay mucho terreno fértil para eso en los corazones de los hombres que no aman a Dios, que no sirven a Dios, que no quieren reconocer el poder y la grandeza de Dios para cantar alabanzas a Dios, sino que se enamoran de la vida de pecado que ofrece la bestia, el dragón y la segunda bestia y todo aquello, ¿verdad? Entonces, hay algo que nosotros debemos entender. Nosotros tenemos que cantar, cantar pero con gozo estos cánticos que nos llaman a reconocer el poder de Dios, el Dios Todopoderoso, la grandeza, la magnitud divina, ¿ya? Entonces, eh, hay varias versiones de la Biblia, como ya le dije, tengo aquí varias versiones en este computador, y que le llaman Rey de los Santos, le llaman Rey de los Siglos, le llaman el Rey de las Naciones, y otros nombres más que le tienen a Dios. Entonces, eso es algo que debemos considerar. ¿Qué más puedo decirle? Hay un texto muy bueno que aparece, puede que aparezca en su Biblia, porque en la mía aparece también, en Jeremías 17. A ver, ahora sí, hermanita Marisa, por favor. Aquí Jeremías lo tengo marcado. Claro. 17, hermano. Jeremías Sí, 10. sí, hermanita, por favor. Si puede leer del 6, mejor todavía. Ok, dice. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se Así. entoarán y entonces enseñanza de vanidades es el leño. Ok, gracias, hermanita. Ahí. Y va a hablar de todo lo que es la idolatría, ya los falsos dioses que hay allí. Entonces, pero dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Nosotros tenemos que sentirnos, pero llenos de gozo, porque tenemos un Dios de esta magnitud. Los hombres tienen dioses que han sido manufacturados, hechos, fabricados por sus propias manos. La imagen de ellos ha salido de sus propias mentes, ¿ya? Entonces dice, eh, el texto dice, ¿quién no te temerá? El verso 7, oh Rey de las naciones, porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Luego va a decir, todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño,
traerán plata batida de Tarsis, oro de Ufas, y etcétera. ¿Por qué? Porque está hablando de la grandeza del Dios creador de los cielos y de la tierra frente a lo que significa ya, o lo insignificante de los ídolos hechos por los hombres. Este Dios grande, que no tiene igual, que es sin igual, es el que le dio la victoria a estas almas de las cuales estamos leyendo aquí en el libro de Apocalipsis. Este es. Entonces, hay un texto, sí, ese es correcto. ¿Ya? Entonces, Dios era el rey de qué cosa? Era el rey del imperio y de todos los imperios, ¿ya? Y en este caso el imperio romano, ¿ya? Como de todas las naciones, dije, del mundo. En el 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y mire, como repite lo que está diciendo en Jeremías, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, ¿ya? Y vuelvo otra vez a pensar en el texto que ya leímos en el capítulo 19 de Salmo. Dice, porque tus juicios se han manifestado, de la pureza de los juicios, de la verdad, de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no lo hace? Los que están eh, digamos, en las filas, enrolados en las filas del diablo, en las filas de Satanás. Los que están yendo con la bestia, los que están yendo con la idolatría, con el pecado, pero los que creen a Dios, a su palabra, y le obedecen, ¿qué es lo que hacen? Glorifican a Dios, glorifican su santo nombre, exaltan el nombre de Cristo, exaltan el nombre de Dios, lo ponen por sobre todos los yo creo, yo digo, me parece, me gustaría, me contaron, me dijeron, etcétera. Sobre todas esas cosas, primero uno pone el nombre de Dios, ¿ya? Hay un texto ahí, hermano, ¿a dónde se me fue el hermano Octavio? Se enojó y se fue, ¿ya? Dígame, mi hermanito Ah, ya, Néstor. menos mal que no se enojó ya. Ahí hermano, en Efesios capítulo 3, verso 21, por favor. Efesios 3, 21. Efesios 3:21 dice lo siguiente. A él será gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano. Dice aquí el texto entonces, vamos a leer desde el 19. Dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ya? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia. La iglesia debe glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y eso era lo que estaban haciendo estos hombres de los que estamos, estas almas de los que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Estas almas que están cantando, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién? ¿Ya? Entonces, hoy día nosotros como cristianos tenemos que cantar el cántico, ¿ya? De alabanza. Todos los cantos que usamos deben ir en dirección a alabar, a glorificar, a exaltar el nombre de Dios por sobre todas las cosas en la tierra y en los cielos, por sobre los ángeles, por sobre todos los seres que existan, porque Dios es grande, es poderoso. Dice, pues solo tú eres santo. Ahora, la santidad de Dios debe ser imitada por nosotros. Fíjese que cuando uno lee el capítulo 1 de Primera de Pedro, versos 15 y 16, ¿lo puede leer, hermano Quiñones?
Primera de Pedro 1, 15 y 16. El micrófono, mi hermanito José. ¿Está leyendo, hermano? A ver, 1:15 dijo, hermanito. Sí, hermano, por favor. Ahí dice la palabra de Dios, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Muy bien, gracias. Entonces, cuando leímos aquí en el 15:4 de que tenemos frente a mí en Apocalipsis, dice, pues solo tú eres santo. Entonces, hay un mandamiento de que los que alaban, o sea, los que siguen a Dios tienen que ser santos. Dice el texto aquí en 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, apartemos la vida nuestra para servir a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios como individuos y como congregación, como iglesia, ¿ya? Debemos dedicar todo el tiempo. Estas almas que estaban aquí glorificando a Dios están haciendo eso o hicieron eso, ¿ya? Sufrieron por la causa de Cristo, murieron muchos por la causa de Cristo, pero con todo lo que hicieron, glorificaron y reconocen la santidad de Dios y también se convirtieron en santos, porque apartaron su vida. Usted, hermano, que me escucha y todos los que están allí, eso es lo que están haciendo. Algunos dirán, pero es que de repente yo me equivoco y hago cosas que no es correcto. De todas maneras, uno sigue luchando contra la tentación que hay en el mundo. A lo mejor no estamos luchando contra la, la Roma o la Babilonia de aquellos tiempos, pero tenemos todo un mundo de tentaciones por delante nuestro, todos los días. No estoy diciendo que todos los días pecamos y a cada rato, no. Estoy diciendo que hay un mundo de tentaciones que nos puede llevar a caer en algún pecado, ¿ya? Y nosotros tenemos que corregirnos, arrepentirnos y santificar nuestra vida cada día, apartarla para Dios, para poder tener esa comunión con Dios, porque Dios tiene comunión con los santos. Y los santos tienen que glorificar a Dios, los que son miembros de la iglesia, y la iglesia en total debe glorificar a Dios. Por eso leíamos el capítulo 3, verso 21 del libro de Efesios. Dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entiendo que aquí cuando dice todas las naciones vendrán y te adorarán, no se refiere a que todas las naciones, toda la gente de todas las naciones van a venir y van a adorar a Dios, porque no es así, no es así. ¿Quiénes vienen y adoran a Dios? Los que han oído, creído y obedecido y permanecen fieles a Dios, pero hay gente de todas las naciones haciendo eso, ¿ya? Como estamos viendo aquí, son todos la gente en Ecuador está adorando a Dios, no, pero hay gente de Ecuador que adora a Dios. Gente del Perú, ¿está toda la gente adorando a Dios como Dios manda? No, pero hay gente del Perú que adora a Dios. Tenemos muchos hermanos allí, ¿ya? Pasa lo mismo en Argentina, en Chile, en Bolivia, en diferentes países. Entonces, viene gente de todas las naciones para adorar y servir a Dios. ¿Dónde? En la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo. De ahí se glorifica a Dios. Dice, ¿por qué razón van a venir? Porque tus juicios se han manifestado. Entonces, Dios ¿cómo se llama? Ha procedido al castigo sobre toda sobre la bestia y todos los que llevaban el nombre de la bestia, ya sea en la mano derecha o en la frente, todos los que se habían, digamos, asociado con ella y se habían rendido a los pies de la bestia y habían caído en la idolatría,
en la inmoralidad y en toda especie de pecado. ¿Ya? Entonces, dice el texto, dice, porque dice, ¿quién pues no te temerá, oh Señor? ¿Ya? Y temer a Dios es respetarle, por ser Él lo que es. Dios, respetar significa honrar a Dios, darle el honor que Dios se merece, que Dios, eh, que Dios necesita ser reconocido por nosotros, ¿ya? Le damos el honor. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo honramos a Dios? Estaba leyendo un artículo sobre Efesios capítulo 6, ¿ya? Cuando dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, ¿ya? Honra a tu padre y tu madre, ¿ya? Entonces, ¿qué es honrar? Dar honor, ¿ya? Temer a Dios, como dice el capítulo 12, verso 13 del libro de Eclesiastés, ¿ya? El fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por ejemplo, un niño, ¿ya? O un hijo que honra a su padre, ¿qué es lo que hace? Aprecia, valora, reconoce los sacrificios, los esfuerzos que sus padres hacen para enviarlo al colegio, para darle una vida, una buena vida, un techo donde cobijarse, por darle un plato de comida, por darle, ayudarlo a que tenga una buena salud, por darle una vestimenta con que cubrir su desnudez, en fin, y la valora y aprecia y cuida esas cosas. Cuando un hijo no cuida esas cosas, no las aprecia, no las valora, no está honrando a su padre. Cuando se les da una buena educación a los niños, ¿verdad? Y los niños van por la vida y tienen un buen comportamiento frente a la sociedad en que vivimos, la gente va a decir, qué interesante. No, este joven saluda atentamente, respetuoso, no usa palabras soez, groseras o lisuras, como dicen los hermanos allí en Perú, ¿ya? No. Entonces, llama la atención una conducta de un joven así, ¿verdad? Pues bien, eso es honrar. Y nosotros honramos a Dios teniendo una buena conducta adecuada, reconociendo los méritos de Dios. Glorificamos a Dios, exaltamos el nombre de Dios. ¿Cómo? Lo hacemos comportándonos como cristianos, siendo santos, porque Él es santo. Entonces la gente va a ver que hay una diferencia entre esta persona que es un cristiano y los que no son cristianos. Hace unos años, como unos 8 o 10 años que llegamos a vivir este lugar, había aquí, se reunía un grupo de gente que eran de la comunidad para hacer acuerdos de cómo si van a pavimentar las calles y todo eso, si van a pavimentar las calles y todo eso, y si van a poner luz eléctrica un montón de acuerdos para el bienestar de todos. Dijo una señora un día, dijo, ese caballero es distinto, es diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque le decía el marido, ¿por qué? No, porque no dice groserías, ¿ya? Siempre tiene buenos modales, buena conducta y todo aquello. Y todos los demás que están en la reunión están diciendo groserías, están desafiando a pelear a la gente, están haciendo un montón de cosas. Entonces, ahí se marca. Esa persona hizo ver que el cristianismo es distinto, ¿ya? Entonces, esa persona honraba a Dios, alababa a Dios, glorificaba, exaltaba el nombre de Dios con su conducta. Bueno, digo, este es el temor a Dios, volviendo al capítulo que estamos leyendo, ¿ya? Este temor a Dios y así de esa manera se glorifica a Dios porque Dios es justo, Dios es maravillosamente verdadero, justo, y nosotros debemos reconocer aquello. Dice el texto de
el verso 4. Dice, hay un texto en Salmo 86, verso 9. ¿Quién lo puede leer, hermano? A ver, ¿quién está ahí? Que pueda leer. Hermano Jaime, ¿lo puede leer, por favor? Ya, A hermanito, ver, vamos a ver. déjeme ubicarme. ¿Dónde estamos? A ver. Salmos 86, verso 9. Aquí lo tengo, hermano. 86.9, hermanito. Sí, 86.9. Dice la palabra del Señor, hermanito. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. muy bien. Entonces dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Y ahora lea el 98, 1 y 2, por favor. Del mismo Salmo, hermano. $98, 1 y 2. Sí, por favor. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Gracias. Entonces, ¿por qué cito estos versículos? Porque están hablando de la salvación, de la justicia que está para todas las naciones, ¿ya? Para todas las naciones. Cuando digo eso, me acuerdo, y seguramente ustedes también, de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, entonces, reconocemos que hay salvación para todo el mundo, aunque no todo el mundo la quiere, aunque no, o muchos la quieren, pero no quieren hacer los esfuerzos para alcanzar la salvación, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Las naciones, al ver la derrota del mundo de pecado en que vivimos, muchos vendrán a las cosas de Dios, ¿ya? Buscando la salvación. O al ver la derrota de la bestia ahí en el texto de Apocalipsis y de todo lo que representa, ¿ya? Y al mismo tiempo va a haber la victoria de la iglesia. Por un lado está la derrota de la bestia, está la derrota de Satanás, del dragón, y por otro lado está la victoria de los santos, de la iglesia, de los que han sucumbido al amor de Dios, no al odio y al pecado de Satanás y de la bestia. Entonces, hay una victoria. Eh, mucha gente va a venir a adorar a Dios, aún gente del mundo, porque eh, Dios es grande, Dios es maravilloso y va a traer mucha gente como pueblo suyo. Verso 5 dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Ya? Y yo estaba leyendo todo este tipo de cosas estos días porque estábamos estudiando acerca de lo que significaba el olor fragante de las oraciones de los santos que ascendían a la presencia de Dios. Y estaba leyendo todos estos textos ya, y vamos a revisar aquí, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, verso 1 al 7. Hermano Jorge, ¿está por ahí? Ya. Hebreo. Hebreos, 9 Hebreos, al sí, 7. aquí estás ahí. ¿Está hermano Jorge o se fue, se enojó? Acá estoy, hermano, un momentito, estoy buscando el texto. No, Pasa no que se es enojaba ya. ¿Hebreo cuánto, hermano? Capítulo Hebreos, 9, hermano, capítulo 9, verso 1 al 7. Hebreo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había
una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la tabla del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote, una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo Ahí cual nomás, es hermano. simple. Hermano, y lea el 24, por favor. El verso 24. Y le escucho que yo uso mi Biblia y la Biblia está medio borrosa ya. El 23, 23, ya caigo viendo. Ya. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Muy bien. Todo esto, este cuadro que tenemos aquí en este capítulo que usted acaba de leer, ¿ya? Tiene que ver con lo que pasó en el Antiguo Testamento, pero que era, ¿qué cosa? Era sombra de lo que había de venir, ¿ya? Entonces, eh, cuando dice el texto de capítulo 15, verso 5 de Apocalipsis, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, estaba hablando primero para entender ellos estas cosas que ya habían pasado en la antigua ley, ¿ya? Pero ahora las está viendo en una visión en el mismo cielo. Eso es lo que está viendo. Entonces, es algo que los cristianos ya debemos aprender a apreciar, a valorar, ¿ya? Como los cristianos que murieron en las cosas sirviendo al Señor. El tabernáculo del testimonio se llamaba, ¿por qué? Porque ahí estaba la ley de Dios. Acuérdense lo que leímos en el capítulo 19, versos 7 al 11 del libro de Salmo, ¿ya? Uno de los nombres que se le daba a la ley de Dios era el testimonio. Y dice que se llamaba el tabernáculo del testimonio porque allí estaba la ley de Dios. Dentro del arca, en la próxima semana, si Dios lo permite, voy a presentar todos los mapas, perdón, las imágenes del tabernáculo que hay ahí. Tengo un montón aquí. Puede ayudarnos más. Entonces estaba el arca del testimonio, detrás en el lugar santísimo, estaban el propiciatorio, que era la tapa, ¿ya? Del arca. Dentro del arca, perdón, sobre el propiciatorio estaban los querubines, ¿ya? Y dentro del arca habían tres cosas. Una era la ley, las tablas de la ley, del testimonio. Dos, los panes, ¿ya? Y tres, la vara de Aarón que reverdeció. Para mi gusto, voy a decir algo. Para mi gusto, como yo lo veo, primero, el arca, o sea, el testimonio de la ley representaba lo que vendría la ley de Cristo. Segundo, los panes de la proposición representaban el cuerpo de Cristo, clavado en la cruz. Y tercero, la vara que reverdeció, la resurrección de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo, lo que estaba dentro de la urna, dentro del arca, todo, ¿ya? Bueno, entonces, allí se guardaba el testimonio de Dios en el arca y esta expresión pues significa la presencia de Dios. Es decir, donde está su ley o testimonio, ¿quién está? Está Dios. Donde está su ley o testimonio, está Dios. Hoy día, usted, mi hermana, mi hermano, son tabernáculo de Dios si ustedes están viviendo conforme a la ley de Dios, porque allí está Dios. Alguien que me lea, por favor, que se me viene a la mente. Parece que me estoy pasando de tiempo. Alguien que me lea el capítulo
6 del libro de 1 Corintios 6, por favor, versos 19 y 20. Hermana Lucy Bucay, ¿puede leer usted? O Luis, hermano Luis Bucay, ¿puede leer? Estoy viendo aquí un nombre. No sé, no, parece que no. Ya, hermano Miguel, ¿puede leer, por favor? 6, ¿cuánto era? Disculpe, hermano. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok, primero, hermano Miguel, primero, ¿qué es lo que somos de Dios nosotros en el verso 19? Templo del Espíritu Santo. ¿Dónde Vuestro estaba cuerpo Dios es en el Antiguo templo. Testamento? ¿Perdón? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿habita Dios en nosotros? Si dice templo, ¿Sí? pues está ahí el Espíritu Santo, ¿Por medio de qué cosa? por medio de la palabra. Correcto, por medio de la palabra. Dios Sí. habita en nosotros. Donde está la ley de Dios, donde está el testimonio de Dios, ¿quién está? Dios. Está Dios. Está Dios. ¿Ya? Ahora, hay un texto que se está viniendo a mi mente en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Ya ¿Qué- tengo, ¿puedo leer? ¿Ya, hermano? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la casa de Dios en ese texto? La iglesia. La iglesia. Entonces, en la iglesia, como en el individuo cristiano, en el capítulo 6, verso 19 del libro de 1 Corintios, habita Dios ¿por medio de qué cosa? Del Espíritu Santo. Por Sí, medio el de la Espíritu palabra. Santo habita, pero ¿por medio de qué? Por medio de Por la medio de palabra. su palabra. Por Medio de medio la de su verdad. palabra. Somos Sí. templo de Dios, como individuos y como congregación, como Ujú. iglesia. Por eso, y tenemos que glorificar. Por eso el texto de 1 Corintios 6:20 dice, a ver si lo tiene ahí, hermano, dice, glorificar a Dios, ¿en qué cosa? Dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Estos hombres y estas almas que estamos viendo y leyendo aquí, que eran los santos de Dios, que tenían una victoria, habían hecho eso. Habían glorificado a Dios, ¿ya? Por medio de su palabra, que había en los corazones de ellos, y habían honrado a Dios, habían exaltado a Dios, habían glorificado a Dios. Por eso ahora eran victoriosos, porque Dios nunca puede ser derrotado. ¿Se fija? Entonces, hoy día es lo mismo si lo aplicamos a nosotros. Somos victoriosos. El mundo está derrotado, como Satanás fue derrotado, como el dragón y sus ángeles fueron derrotados en el capítulo 13, ¿se acuerdan? Del libro de Apocalipsis, por Sí. Miguel y sus ángeles. Y dice que nos halló lugar en el cielo para Satanás, para el dragón y sus ángeles. Y fue echado a la tierra. Por 1000 años. Entonces, ¿perdón? Por 1000 años. Sí, bueno, eso ya lo vamos a ver. ¿Qué significa eso los 1000 años? Más adelante. Entonces, bueno, el punto es que si nosotros perseveramos como como estos hombres que estamos viendo aquí, estos santos que están aquí, que están celebrando, que han ganado, han vencido a la bestia, a Satanás y a todos sus secuaces, entonces también vamos a tener el mismo resultado. Vamos a ser victoriosos.
vamos a celebrar y vamos a gozar por la eternidad. Se acabaron los sufrimientos, se acabará el dolor, la tristeza, el llanto, la amargura, y ahora tendremos paz por la eternidad. Eso es lo que veo yo en estos textos, ¿ya? Puede que a lo mejor alguno tenga otro pensamiento, pero eso es lo que veo. Y siempre insisto que esto fue escrito para los cristianos del primer siglo, pero tiene una aplicación para nosotros hoy día, porque nos deja un ejemplo de que si ellos ganaron, triunfaron, fueron victoriosos con Cristo, nosotros también lo podemos ser. No tenemos que bajar la guardia, no tenemos que desmoralizarnos, no tenemos que deprimirnos, sino que tenemos que estar siempre pendientes de vivir a la manera de Dios, porque la ley de Dios está para cuidarnos, para protegernos, para favorecernos, no para estar echándonos abajo a nosotros, sino para eso. Dice, entonces, ¿qué más puedo decir de eso? Ahí estamos hasta el versículo 6. ¿Qué hora es? Ah, ya. Vamos a ir terminando aquí. Hermano Jaime, por favor. Bien, hermanito Néstor, muchísimas gracias.